entonces iniciamos formalmente. Entonces, pues, dentro, pues ya a compartir pantalla, porque es más fácil ir mostrando e ir hablando con la evidencia. Entonces, dentro de nuestro curso de desarrollo empresarial colombiano, la semana pasada que arrancamos, iniciamos pues con la unidad número 1, hicimos pues un pequeño video donde se genera el resumen de este curso como tal. Se miraron un poquito, digamos, como toda la fundamentación y pues se dejó, digamos, en claro dónde íbamos a subir los videos precisamente de esta grabación de pantalla acá en el foro de dudas. No sé si tú has tenido, César, ya la oportunidad de mirar. Sí, profe, pues yo miré el foro, que pues el compañero me dijo que había subido el material ahí de apoyo para poder trabajar sobre la actividad. Entonces, pues, sí que ha revisado, profe. Listo, pero entonces en este foro de dudas van a quedar entonces el material de apoyo, ¿cierto? Van Sí. a quedar lecturas sugeridas y van a quedar las grabaciones de las sesiones que se hagan. Ah, ok, Entonces acá listo, profe. está, por Perfecto. ejemplo, la grabación que se hizo la semana pasada, correspondiente al 19, aunque acá salió 20, pero es 19 de mayo de este año como tal. Entonces Listo, la profe. bajas y ahí pues se da pues un poco la información que te estaba comentando, ¿no? Asimismo, la actividad que vamos a realizar, recordemos que existen pues unas actividades que son calificativas y otras que no son calificables. Entonces, pues hay una actividad número 1 que se denomina actividad de comprensión. Entonces, esas actividades Sí. de comprensión son solo tareas, simplemente pues para que el estudiante mire, se familiarice pues con algún tema. Así como Ah, cuando en el colegio le dejan una tarea, bueno, investigue tal cosa, pero eso no quiere decir que se califique todo, ¿no? Y la actividad que sí va a ser calificativa va a ser esta actividad número 2, que es una actividad evaluativa. Entonces, sí. pues mirando fechas y pues es bueno siempre pues generar la retroalimentación una vez pues se haga como tal la tutoría, por si de pronto hay alguna duda con respecto pues a hacer la actividad. Y hay algunas lecturas sugeridas. Sabemos que ustedes pues no pueden acceder a un internet libremente, entonces pues la mayoría de estas lecturas fueron entonces bajadas o descargadas en PDF. Entonces pues para que Sí, podamos sí, profe, yo entonces las revisé y mirar. las estoy mirando. Entonces digamos la mayoría, como te digo, pues acá están en estos frentes, ¿cierto? Estas serían pues las que están acá sugeridas, que son internet, algunas en inglés que de pronto no alcancé a conseguir como tal el PDF. Y pues las que quedan dentro del foro de dudas son adicionales a las que están en este foro común. ¿Listo? Sí, Para que señor. lo tengamos entonces en cuenta. Entonces la actividad pues número 1 y pues la unidad en número 1 era pues ese pequeño desarrollo, ahí se dejó pues la presentación, se dejó digamos también pues una serie de lecturas donde pues nos dan ese marco un poquito pues histórico. Esto pues, es historia económica, que es algo pues muy bonito. Bueno, cuando uno le gusta algo pues le gusta, le apasiona, ¿no? Y eso es lo que Sí, uno trata claro, de, claro. de transmitir. Bueno, ¿qué pasó por allá en Colombia en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todo lo que estamos pues mirando, cómo fueron, digamos, las primeras empresas? La semana pasada mostramos un poquito la historia de Bavaria, ¿cierto? Que viene desde el año 1880, de otras empresas como el Banco de Bogotá, como el Banco de Colombia, ¿cierto? Entonces, wow, ¿cómo hace una empresa para sobrevivir tantos años? ¿Cuáles fueron, digamos, esas situaciones de esa industria y esa economía colombiana a principios del siglo XX, ¿cierto? Entonces es lo que vamos a desarrollar durante esta unidad número 2. Entonces la unidad número 2 va a tener una actividad 3, acá pues para que por favor lo tengamos presente y pues para cuando te hables con tus compañeros, entonces si está pues viendo el video. Esta actividad número 3 va a generar un quiz sobre los hechos económicos históricos del siglo XX. Este quiz pues lo dejamos programado ya para el próximo lunes, junio 6 y 7 de junio. ¿Qué sucede? La idea es que se presente un solo intento durante 30 minutos.
pero ustedes van a tener 2 días para que saquen ese espacio. O sea, durante el lunes 6 de junio y el martes 7 de junio, ustedes tienen que sacar un pequeño espacio, ¿cierto? En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando ustedes puedan, y dedicarle media hora para la presentación del quiz. Ok, profe. Listo, esto pues no tiene ninguna duda. Esto, digamos, ese quiz se generó y se sacó pues de las lecturas sugeridas que están no solo acá en la unidad número 1, las que pues, estamos acá ahorita mirando, sino también de algunas lecturas que se generaron en la unidad número 2. Entonces, como les exactamente la misma situación. Algunas que pues no se dejaban descargar, yo lo que hice pues que sí eran importantes y de ahí van a salir preguntas. Lo que hice fue tomar pantallazos, pasarlos a un Word y luego convertirlo a PDF para poderlo subir. Entonces, de pronto es que, ay, no, pues es que no se ve bien. Pues se alcanza a ver bien, creo que fue este el caso. Venga, de una vez pues lo miramos. Ah, no, este no te Sí, ese sí, yo ya también pues lo había leído. Hay un caso que me tocó tomar solo pantallazos porque no dejaba descargar ni de ninguna otra forma. Miramos en internet y no existía. Este es el desarrollo industrial y empresarial de Cali, historia de la industria colombiana entre 1886 y 1930. Entonces, aquí me tocó pues los pantallas porque esta información sí es importante y de ahí pues sale una que otra pregunta para el quiz, ¿no? Entonces ahí ustedes lo pueden ya en PDF, pues en mirar, visualizar, agrandar, y pues digamos ahí queda como esa parte temática. Entonces el quiz sale de las lecturas que dejamos anteriormente en la unidad número 1 y las lecturas sugeridas de la unidad número 2. Entonces, vamos a mirar este pequeño video introductorio. Se me perdió ahora. De lo que contempla los temas de la unidad número 2. Desarrollo empresarial colombiano. Al probar una cerveza colombiana, ¿te has preguntado cómo fue su desarrollo y consolidación en el mercado? Desde hace más de 120 años en el país se elabora y se comercializa ese producto, y su proceso ha sido testigo de diferentes hechos históricos ocurridos durante el siglo XX, los cuales impulsaron la industria productora de alimentos, textiles, bebidas, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las variables o los factores que intervienen en la consolidación de un sistema económico? El propósito de esta unidad es reconocer los hechos históricos relevantes del siglo XX en los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales. A través de la revisión y el análisis de los recursos educativos, podrás reconocer las características de la Gran Depresión, los factores políticos de la época y el comportamiento económico del país. Mediante el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la participación en las tutorías y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales, podrás analizar los acontecimientos históricos del siglo XX desde una perspectiva sistémica, social y cultural, y su relación con la consolidación del tejido empresarial colombiano. Además, comprenderás las variables que intervienen en el fortalecimiento de sistemas económicos. Este proceso de aprendizaje requiere de constancia y disciplina. Por lo tanto, es fundamental organizar una rutina diaria y establecer metas alcanzables de acuerdo con los contenidos que se abordarán en el curso. No olvides que la motivación aumentará en la medida en que se cumplan los objetivos establecidos en tu rutina de estudio. Perfecto, esto es lo que estábamos comentando en este curso y más en este pues, módulo, en la unidad de 2,
Vamos a mirar esas situaciones históricas, empresariales, donde se empezaron a definir ciertos sectores económicos, ciertas industrias. Sabemos que Colombia, por eso es que hoy día, pues con la actualidad política, se nombra, ¿no? Que Colombia es un país fundamentalmente agrícola, ¿cierto? No somos un país industrial, no somos un país petrolero, ¿cierto? Y que pues poco a poco hemos perdido un poco la identidad. Entonces, cuando uno mira ese desarrollo de esa industria incipiente, finales del siglo XIX, principios del año del siglo XX, pues uno mira que sí, que la gran mayoría del pueblo colombiano pues tenía y su sustento era gracias a la base de la agricultura. Empiezan, Agricultura, digamos, sí. a... Sí, señor. Sí, o sea, la agricultura fue, creo que uno de los estandartes de la economía colombiana, pues al inicio del siglo, ¿sí? Obviamente, pues yo estaba leyendo lo que el profe nos subió como material de apoyo y obviamente, pues uno evidencia que, digamos, por ejemplo, tanto el café, que fue uno, creo que de los, y que hoy en día inclusive nos representa todavía, fue como el ícono de la industria colombiana, pues a inicios de siglo, ¿sí? Y pues muchas cosas más, ¿sí? O sea, yo en la actividad 2 que se empezó a desarrollar, que fue como la que el compañero me dijo que tocaba Ujú. empezar a trabajar con respecto al capitalismo, pues ahí se logra evidenciar que la industria agrícola básicamente fue el fuerte, con lo que se inició la economía pues, en Colombia. Y obviamente, pues, como tal, el capitalismo pues trajo con sí un, un sinfín tanto de cosas buenas, ¿sí? Pero también eso impulsó a que también pues el país decayera como en un abismo de violencia y un poco ¿no? de cosas que se vinieron transcurriendo a través de la historia, pues a través de la implementación del capitalismo en Colombia, que es más o menos lo que yo he venido pues, indagando en el material de apoyo, profe. Oh, excelente, César. Eso es una muy buena mirada y un muy buen análisis y resumen de lo que está establecido, digamos, pues con el relato de los capítulos, de los artículos que se han dejado como material de estudio. Y eso es así. Entonces, pues cuando empieza, digamos, esta situación en Colombia, digamos que en el mundo empezó, recordemos, la revolución industrial. En esa época Claro. estábamos ya en la segunda revolución industrial. La primera revolución es finales del siglo XVI, en el año 1700. Recordemos que fue la máquina de vapor, que pues ya con el uso y la Uh-huh. fuerza del vapor del agua, ¿cierto? Originado pues obviamente por el punto de ebullición, pues hacía mover máquinas, hacía mover algún tipo de equipo, pues cosas grandes y pesadas. Estamos hablando ya de que estábamos en el mundo contemplando una segunda revolución industrial originada por la electricidad, por la invención del motor de combustión interna, el famoso pues motor de gasolina que hoy día conocemos. Ni siquiera fue como tal la revolución, la misma fabricación del automóvil, porque pues ya algunos Uh-huh. años atrás pues ya existía, sino era pues esa situación de cómo un motor grande, impresionante de vapor de agua se redujo pues a un tamaño portátil. Y la tercera causa importante pues, para esa revolución industrial fue lo que nos hizo el aporte de nuestro amigo Henry Ford, ¿cierto? Él no fue el que inventó el automóvil, como muchas veces se piensa, sino lo que hizo fue la situación del trabajo en línea o trabajo en serie, la especialización del trabajo, que nosotros como administradores de empresas, pues hemos fortalecido y hemos tenido, digamos, como tal, desde esa época, ya hace más de 100 años, pues esos elementos y esas ventajas importantes que ha dado pues esa especialización. Hoy día pues uno ve pues un organigrama estructurado de una empresa y por eso uno ve tantas cosas, tanta burocracia como lo hacía en su momento Weber, que ya se especializa un área en esto, otro área en esto, un departamento en esto, otro departamento en esto. Antes todo el mundo hacía de todo y pues no rendía el trabajo. Hoy día pues sabemos que es algo importante la especialización del trabajo. También en esa estructura de ese principio de siglo estaba hasta ahora fortaleciéndose el sistema financiero.
El sistema financiero, recordemos que es el sistema más importante, el que le da estabilidad, el que le da respaldo, el que ayuda pues al crecimiento económico en un país. Por eso es que todos los países del planeta siempre tienen un sistema financiero que tiene que ser sólido. Incluso, incluso si el sistema puede estar debilitado, el gobierno ahí sí tiene que entrar a colocarle billetes. Pasó Claro, acá en Colombia, recordemos por acá en el año 1999, cuando hubo la crisis financiera. sí, la depresión. Acá pues en Colombia, ¿no? Digamos acá por coletazos de situaciones a nivel mundial. Y muchos bancos quebraron, otros lo que hicieron fue fusionarse, otros lo que hicieron fue adquirir a otros bancos como tal, como siempre, el pez grande se come al pez chico, porque Al pues un pequeño. banco, pues digamos que el sistema no se puede caer porque si no se cae pues todo el gobierno. Colapsa. Exacto, colapsa. Incluso pues en los Estados Unidos, recordemos pues la famosa burbuja inmobiliaria, por allá originada en el año 2008, donde pues muchos bancos de renombre de muchos siglos también empezaron a quebrar. Entonces le tocó también al gobierno americano hacer un rescate, cerca de 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Que le tuvieron que invertir al sistema financiero para que lograra pues esa estabilidad. Entonces, a principios del siglo XX, pues esa estabilidad a nivel de bancos, pues era muy Voluble. voluble, arenas movedizas, muchos bancos nacían, otros se quebraban, no había, digamos, como tal, un banco central fuerte, un banco de la República, como hoy lo conocemos, que es el banco de banco, que es el banco central, que es el banco que tiene, digamos, en este momento, pues algunas misiones importantes de estabilidad económica, de manejo de la inflación, de manejo de como tal de esos niveles de crecimiento económico, de manejo de la tasa de interés, el banco el que decía, bueno, se sube la tasa, lo que vimos ahorita pues en pandemia, ¿no? Necesitamos que reactivar la economía, pues prestemos plata y para prestar plata pues entonces hay que bajar las tasas de interés. Y eso tuvo pues una situación o una repercusión y es que pues ahora la inflación se está subiendo a ritmos agigantados, ¿no? Entonces hasta ahora estaban haciendo esa industria bancaria, incluso pues en esa época habían varios bancos que podían emitir papel moneda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Banco de Bogotá tiene el orgullo de decir que en su momento expidió billetes y monedas a la economía colombiana. Pero entonces el problema es que no solo el Banco de Bogotá lo hacía, sino otros bancos contados que también lo podían hacer, ¿no? Eso generó, y tú lo sabes, cuando hay mucho dinero, mucho circulante, lo que se llama el M1, ¿no? Los economistas llaman el M1, M2 y M3. M1, todos los billetes y las monedas que circulan en una economía y títulos de valores que tienen una exigibilidad inferior a un año. Entonces, eso es el famoso M1. M2, pues una exigibilidad de 1 a 5 años. El M3 de más de 5 años, ¿no? Por ejemplo, los títulos del tesoro, por ejemplo, los bonos que da el gobierno, que son a 10, a 15, a 20 años, ¿cierto? Son situaciones de M3, ¿no? De acuerdo con la exigibilidad y de acuerdo con la disponibilidad de ese recurso. Entonces, cuando los bancos empezaron a hacer esa emisión de dinero, pues hubo una situación de inflación muy dura, muy fuerte, el fenómeno que se llama como hiperinflación, ¿cierto? Que no es una inflación, ahorita pues nos quejamos que hay una inflación del 5, del 6, del 7, del 8, no. Cuando estamos hablando de hiperinflación, son niveles superiores al 40, al 50, al 100%, lo que en su momento vivió Argentina. Argentina, pues una de las crisis financieras que tuvo, digamos, en la historia reciente, estamos hablando de 30, 40 años, fue Sí. precisamente una situación de pérdida del poder adquisitivo de su moneda, pérdida, digamos, de la confianza internacional, y eso pues se generó por una situación de inflación impresionante. Habían en los supermercados, en las tiendas, personas que les pegaban exclusivamente para que cada hora estuviera tiqueteando toda la mercancía, porque a cada hora subía. Entonces, o lo que, pues, el caso pues, más reciente, lo que hemos visto con nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Venezolanos. En Venezuela, pues también una hiperinflación que ha llegado hasta el 1.000.000% anual. Es una cosa bárbara, o Sí. sea, estrambótica. Del año 2000 a lo que estamos en el año 2022, en 22 años, le han quitado 15 ceros al Bolívar. O sea, Una evaluación una cosa, tenaz. mejor dicho, y recordemos que por allá por esa época, año 98, 99, un bolívar, ¿cierto? Eran 10 pesos, ¿no? Después empezó esa situación en 2003, 2004, 2005, un bolívar era un peso
después 2006, 2007, 2008, un bolívar era 0,5 centavos de peso. Eso. Entonces, Sí. macheca, y eso lo empezó con un ritmo, mejor dicho, agigantado. La situación cuando cambia de poder, entonces llega el presidente Maduro con otro tipo Sí. de situaciones y orientaciones económicas y políticas, hace que la moneda cada vez se devalúe más, se devalúe y se Claro. devalúe y se devalúe, que mejor dicho, ya Pues con el... qué pena, yo me Sí, acuerdo, profe, que inclusive mi papá y mi abuelo me contaban de que pues ellos estuvieron por allá en Arauca hace muchos, muchos años, y que pues eso era un negociazo, ir a Venezuela y comprar un poco, ¿no?, de enseres, mercado, compraban automóviles, o sea, hacían un poco de cosas, porque pues obviamente el peso colombiano allá pues obviamente valía muchísimo más, ¿sí? Y eso fue un negocio durante mucho tiempo, que yo creo que pues a raíz de todo ese meollo económico y político que se estaba viviendo, pues eso fundamentó para que ese tipo de mercado se diera. Y hoy en día, pues con la crisis que ha venido, que ha seguido veniendo presentando, pues uno se da cuenta de eso, de que como una economía se puede desplomar a raíz, digamos, por ejemplo, de eso, de lo que es de por sí una mala administración, tanto política como económica, y todo eso, y cómo puede arrasar, pues, con un país entero, ¿sí? Que correcto. obviamente, pues, inclusive hoy en día nosotros a nivel mundial estamos viendo un poquitico eso, pues, inclusive que nos está afectando directamente con lo que es la guerra entre Rusia y Uh -huh. Ucrania, ¿sí? Como vemos que digamos, por ejemplo, lo que decía, que digan las noticias de cómo la crisis alimentaria se va a fomentar a raíz del cereal que ellos manejan allá, que pues prácticamente es a nivel global que ellos manejan este tipo de mercado, ¿no? Entonces, como algo de pronto a nivel más como personal, por decirlo así, que es la guerra el conflicto armado entre estas dos naciones, cómo puede afectar a nivel global una economía. Entonces, pues, eh, creo que todo es como una cadena consecutiva de sucesos, ¿no? De que una cosa no, a pesar de que sea parte, pero pues influye a un nivel macro en otras regiones o en otras partes del mundo, ¿no? Eso es correcto. Entonces, si lo vivimos hoy con una situación donde, en teoría, ¿no? Pues los países están más evolucionados, políticamente pues son más estables, imaginemos esa incipiente formación económica, política que había en el año 1900, o sea, una Ajá. cosa muy dura, muy fuerte. Entonces, acá pues vamos a mirar algunos aspectos importantes. No confundir la Gran Depresión del año 1900 con la famosa depresión del año 1930. Fue en 1900 por un tipo de situación que afectó un poco aquí, particularmente en Colombia, la famosa guerra de los 1000 días, unas Uh-huh. situaciones, digamos, a nivel de oferta y demanda que desestabilizaron el mundo como tal, todo el planeta, ¿cierto? Y otra depresión muy fuerte, que eso lo vamos a ver posteriormente, que fue la depresión de los años 30, que se originó en el año 1929 por la sobreproducción que tenía pues algunas industrias, algunas fábricas, pues que antiguamente usted sabe que producían por producían, y fabricaban, y fabricaban, y producían, y producían, y para todo había cliente, ¿no? O sea, había un aumento, había, digamos, una situación donde la demanda, ¿cierto?, era Era inferior superior. a la oferta, ¿cierto? O sea, si yo como productor, ¿cierto? Entonces yo llegaba y producía y producía y todo lo que yo producía lo vendía, ¿no? Entonces luego se Es que el estabilizó y hoy precio día cae. es... Sí, entonces, después se nivelaron por allá en los años 50, años 60, y hoy vemos que pues ya hay una situación en la cual la oferta de productos y servicios supera ampliamente a lo que es la demanda, ¿no? Entonces, pues eso, una situación así
como primero se vendía todo lo que pues, se producía, después no tanto, y pues eso nos afecta, ¿cierto? Nosotros somos como lo estamos diciendo, un país agrícola, un país que de pronto también tiene alguna industria a nivel de minerales, como carbón, como hierro, níquel, el mismo petróleo, ¿cierto? Que son situaciones, materias primas para estos países industrializados. Entonces, esa gran depresión de los años 1900, digamos que se origina desde el año 1873 hasta el año de 1896, una crisis fuerte de alcance mundial hizo sentir con mayor intensidad, pues obviamente en los países industrializados como Europa, Estados Unidos, que habían estado pues bajo un fuerte ciclo de crecimiento económico alimentado por la segunda revolución industrial y el fin de la guerra civil en Estados Unidos. Recordemos que pues en esa época también se estaban consolidando un poquito las democracias, estaban generando, obviamente, recordemos que el siglo XIX, caracterizado por las independencias de Estados Unidos, la de Colombia, de los países, digamos, de la mayoría de países de acá de América, que pues lograron salir del yugo español, del yugo inglés, de todos los yugos que nos estaban colonizando, y pues esa situación generó pues un endeudamiento interno de esos países. En aquella época, este fenómeno fue denominado como una Gran Depresión, y así lo reconoció hasta que se ocurrió la Gran Depresión durante los años de los 30. Entonces, son dos fenómenos diferentes, ¿no? La de 1900 y ya la de 1930. Aunque fue un periodo de deflación, recordemos que existe un fenómeno que es inflación, lo que estamos viviendo, y otro de deflación, lo que vimos un poquito en algunos sectores con la situación de pandemia, que los alimentos bajaron, que por ejemplo el costo del estudio bajó. Entonces, si antes yo pagaba 1.000.000, después pagaba 900, luego pagaba 800, ¿no? Un fenómeno de deflación es que pues hay una ganancia del poder adquisitivo pues, de una moneda. Y pues hubo también pues un bajo crecimiento desde 1873 y finalizó hasta 1896. No tuvo pues unas características brutales de regresión económica y quiebras espectaculares que sí se observaron durante la Gran Depresión de los años 30, pero una situación de todas maneras dura, fuerte, y que pues obviamente generó un estancamiento, no solo en el gobierno colombiano, no solo en la economía colombiana, sino en la mayoría de los países que eran emergentes en algún momento se mencionaban que esos países llamados o mal llamados países del tercer mundo, los tercermundistas, ¿no? Hoy día ya no, hoy día se habla, ¿no? Países en vías de desarrollo. Ok. Fue especialmente evidente en Europa Occidental y en América del Norte, en parte porque existen pues, registros de información y datos confiables de este periodo pues, para estas regiones del mundo. La causa fue la reducción de la demanda en Europa. Entonces, las empresas seguían produciendo y generando. Más. Exacto, en masa, mucho producían y producían y producían y producían, y pues esa demanda que en su momento era superior a esa oferta, ¿cierto? Empezó a reducirse. Cuando empieza a reducirse, pues claro, entonces las empresas les toca también pues estancarse y decir, bueno, ya no Claro. puedo seguir produciendo 1.000 sofás porque me están comprando solo 500, ¿cierto? Pero ojo, si yo consumo únicamente el 500, el 50% de los recursos, pues dejo de comprar el 50% de la materia prima. Claro. Tengo que también, lo que vivimos en pandemia, ¿no? Reducir también el personal, el recurso humano en el 50%. Entonces, Claro. todas esas situaciones sumadas empezaron a generar esa situación de depresión. No sé si ya hasta acá tengas alguna pregunta, César. No, profe, pues hasta el momento, pues. Ok, perfecto. Interesante, compañero. Colombia a finales del siglo XIX. Entonces, recordemos que el siglo XIX fue un siglo pues marcado por transiciones, redefiniciones, fue un siglo difícil, marcado por las contradicciones, aprendizajes, guerras civiles. Recordemos que pues, en esa época la famosa guerra de los 1.000 días, y se llama 1.000 días porque fue una revolución social, económica que duró 3 años, ¿cierto? Entonces, uy, ese Sí, nombre es muy claro. bonito. Y no crea, mucho colombiano ni siquiera sabe que esa guerra de los 1.000 días fue aquí, originando Pues, en Colombia. pues, a mí le cuento una anécdota. Yo, pues, mi abuela me contaba, pues, obviamente, sobre la historia de la guerra de los 1.000 días,
precisamente por eso, porque pues ella hizo parte de eso en ese tiempo. Obviamente pues ella me decía que estaba muy niña, y que obviamente pues el papá, o sea, mi bisabuelo, pues sí la tuvo que vivir, inclusive él fue una de las víctimas de la guerra de los 1000 días, precisamente por eso, porque fue una guerra política prácticamente, una guerra política donde tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, pues en su guerra de poderes, eh, prácticamente fue, pues, lo que dice el profe, fue una guerra que duró bastante tiempo y que tuvo como consecuencia, pues, primero que todo, una ola de violencia tenacísima, y segundo que todo, pues, fue como la lucha, o sea, como la parte más crucial de la lucha de poderes, ¿sí? Y obviamente, pues, ya hablando ahorita de la guerra de los 1000 días, pues me acordé como de las anécdotas de la abuela, me comentaba todo lo que se ha vivido durante esa época, que fue algo tenacísimo, que decía que ellos se tenían que esconder porque obviamente llegaban preguntando de qué partido eran, de qué no sé cuántas, y eso fue una vaina tenaz. Entonces, pues, es como conocer un poquitico de la historia de lo que se vivió en Colombia, y que pues, no sé, o sea, como que tuve la fortuna de encontrarme una persona que lo vivió, ¿no? Que pues me comentaba todo ese meollo de la guerra de poderes, de esa época. Claro, y mira que esa situación uno tiene que mirar siempre cuáles son las causas que originaron pues, ese tipo de situación, las pugnas de poderes, las consecuencias que trajeron pues nefastas. Y precisamente, acá no sé si alcanza a ver, listo, Ah, ok. esta es la Constitución de 1886, ¿cierto? La original, ¿no? No, entonces está viejita. Y quería pues traerte a colación lo que precisamente se escribió en ese año pues para redactar esta constitución. Dice, antes de Núñez se hicieron constituciones liberales o conservadoras y por eso ninguna de ellas pudo subsistir mucho tiempo. En cambio, después de Núñez el país tuvo una constitución en la cual sí se consultó a las tradiciones filosóficas de los partidos, las tradiciones heredadas de las doctrinas, se tuvo en cuenta pues el cambio abundante y la realidad nacional. De ahí pues la duración indefinida de la Carta de 1886. En esto reside la magna proyección y las consecuencias de su obra, porque Núñez logró lo que ni Bolívar ni Santander le fue posible, la creación de un régimen institucional verdaderamente colombiano, de una codificación natural y de fácil pensamiento y anhelo de la nación. Pues, por eso es que duró pues mucho esta constitución, porque no fue política. Las constituciones anteriores a la de 1880, hubo varias, pero entonces si yo era del partido conservador, ¿cierto? Y siempre pues, tradicionalmente pues hubo partido liberal y partido conservador, y entre ellos se pugnaban pues el poder. Entonces si yo soy conservador, bueno, yo hacía una constitución pues acorde pues a mi creencia. No, llegó un liberal al poder, no, entonces ahora pues Claro. Núñez sí lo que hizo fue una consolidación, pero de todas maneras ya habían y existían situaciones y todavía hoy día, hoy en pleno siglo XXI, año 2022, existen pueblos como antiguamente se llamaban godos y pueblos cachiporros, ¿no? Liberales y Sí. conservadores. Y allá un godo, mejor dicho, y somos godos y el que sea liberal todavía pues miran y juzgan. Por eso digamos la influencia que tiene el líder de cada uno de los partidos, pues, especialmente liberal y conservador, porque lo que diga el liberal, el presidente del partido liberal, es lo que se dice y lo que se vota. Y si está el candidato liberal, todo el mundo vota independientemente de las ideas, independientemente si me gusta o no, como borreguitos, así. Entonces, pues esa situación estuvo pues bastante marcada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, al comienzo de la vida republicana, Colombia tenía un mercado de capitales reducido y con un alto grado de iliquidez. Además, pues se caracterizó por una crisis fiscal permanente originada por el gasto militar. Como decíamos, estamos hasta ahora saliendo de las guerras independentistas,
bajos ingresos fiscales, porque pues hasta ahora se estaba creando pues la situación de impuestos y no había, digamos, el gran número de población, pues estaban pues con unas situaciones de pobreza muy fuerte, una débil articulación al mercado mundial y un peso de la deuda externa heredada de la independencia. Entonces recordemos que cuando Colombia se independizó, ¿cierto? Pues le pidió plata prestada a Estados Unidos, sí a señor. Estados Unidos. Los gringos, claro, sí señor, cuánto necesitan, lleven, y pues recordemos que era la Gran Colombia. Cuando nos independizamos, Venezuela se fue para un lado, Perú para otro lado, Ecuador se fue para otro lado, y la última península que tenía Colombia, Panamá, ¿cierto? Que también dijo, no sabe qué, señores, Colombia, chao. ¿Quién quedó con la deuda externa de la guerra de independencia? Colombia. Entonces, desde ahí hemos tenido crisis financiera. En términos generales, pues fue un escenario de altísima incertidumbre para el empresariado colombiano. Sin embargo, el primer cambio estructural de fondo se tuvo con las reformas liberales a partir de 1849, las cuales incluyeron el inicio del desmonte del monopolio del tabaco. Antiguamente recuerdo que el tabaco era, digamos, uno de los baluartes económicos fuertes, pero estaba monopolizado. Muy pocas personas tenían acceso a la producción y a la comercialización como tal. La misma abolición de la esclavitud, la división de los resguardos indígenas, la ampliación de las libertades civiles y de la prensa. Entonces, en esa época, por ejemplo, la mujer no tenía el derecho al voto, la mujer pues ni siquiera podía trabajar ni nada de eso. La abolición de la pena de muerte por delitos políticos, y era tan dura y tan fuerte la situación, lo que hoy llamamos la polarización, que pues por una situación que se pudiera encontrar culpable a una persona se podía generar la pena de muerte. O sea, no, es que por situaciones, por traición al país, que antes era lo que decían, pues matemos a este liberal o matemos a este conservador. Unas cosas fuertes, ¿no? La descentralización de la administración y de los impuestos. Recordemos que pues Colombia pues ha mantenido y todavía lo tiene, pues una centralización de ciertas situaciones. Ha tratado de generar descentralización de recursos, de ideas políticas, no sé qué, pero eso ha fomentado de pronto un poco más la corrupción. El mayor control de los gobiernos locales sobre la iglesia. Entonces, recordemos que pues incluso en esta constitución de 1886 nosotros decimos que somos un estado laico. Dice, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, ¿cierto? Entonces invocamos a Dios y a la religión católica. Entonces pues había un pacto, especialmente conservador, iglesia católica. Entonces cuando los conservadores llegaban al poder, pues la iglesia católica, mejor dicho, se ponía pues más robusta, ¿no? Y pues se trató de generar esa supresión de esos tribunales eclesiásticos especiales. Con la constitución de 1853, o sea, como 2, 3 constituciones antes del 86, se institucionalizaron estas medidas con la esperanza de poner fin al sistema colonial que seguía existiendo en las formas económicas y en las estructuras sociales de la nueva república y que pues aún no se habían modificado. El nuevo modelo, profundamente excluyente, tuvo las peores expresiones durante las guerras civiles del 1885, de 1895 y lo que hemos hablado, la terrible guerra de los 1000 días, luego de la cual pues, Colombia no solo salió pues, en medio de su crisis económica más profunda hasta el momento, sino que perdió Panamá por ese tipo de situaciones y de revoluciones. Entonces nos pusimos acá a pelear por unas internas y Panamá se fue, se fue del país como tal. Y debió dar comienzo a un difícil proceso de una reestructuración económica. En ese contexto económico, los empresarios colombianos debieron desarrollar diversas estrategias para minimizar el riesgo de un entorno volátil. Para esto recurrieron en términos generales a un proceso simultánea o alternativamente de diversificación de la actividad económica. Entonces ya no solo la parte del tabaco, sino empezaron a mirar otro tipo, digamos, de fuentes de generación de comercio. Entonces miraron un poco el comercio, minería, la agricultura, la exportación y más tarde en la segunda mitad del siglo el sector bancario y la industria. También fueron importantes las inversiones públicas y las privadas en empresas de transporte sobre el río Magdalena, caminos y ferrocarriles, que desafortunadamente pues no siguió progresando. Uno ve pues hoy día países del primer mundo, países desarrollados, y todavía tienen una infraestructura férrea muy buena. Ferroviaria, sí. Porque eso minimiza los costos de transporte. En ese momento,
Colombia tiene uno de los costos más altos del Altos. planeta, ¿cierto? Por movilidad por kilómetro cuadrado de carga, por la gasolina, por los fletes, por los peajes, por el ¿Sí? costo de los cauchos, la No, llanta, y es por todo. que eso nos lleva también a convertirnos en uno de los países latinoamericanos más costosos, Ujú, el régimen de vida más costoso, o sea, claro. Y vivir eso en Colombia es genera caro. que no seamos tan competitivos. Porque si me Ujú. cuesta producir un bien o un servicio, me cuesta más trasladarlo, transportarlo, pues no, pues ya salgo Exacto. del panorama mundial. Y Colombia tiene una desventaja en el sentido que la capital está en el centro del país. Si usted mira y observa en la mayoría de los países del planeta, la capital siempre queda al lado de una costa. Incluso uno diría, no, Brasil, recordemos que la capital es Brasilia, y Brasilia, pues, digamos, es una ciudad que también pues, no queda tan cerca de la costa, ¿no? Pero de resto, todos los países del planeta tienen una ciudad que es la capital y que está cerca de la costa, precisamente para Bueno, darle más competitividad, para poder sacar eso, sus productos, para poder importar aquellos otros elementos que se requieren. o sea, bueno, eso no lo sabía. O sea, hubiera sido ideal que la capital hubiera sido, digamos, Barranquilla, por Exacto, decirlo así, ¿no? por decirlo así, exacto. O sea que incluso hay muchos países en los cuales tienen una ciudad importante, principal, que pareciera que fuera la capital, pero que no la es. Ejemplo, Australia. ¿Tú sabes cuál es la capital de Australia? Sydney, Exacto, eso es lo que todo el mundo piensa, Sydney, pero Sydney no es la capital. La capital se ¿no? llama Melbourne. Bueno, vea, pues. Hay problemas de cultura general, ¿no? Pero no importa que sea la ciudad principal, sino que la capital es la que tiene que mover los hilos políticos, ¿no? Y tiene Claro, pues que tener pues una salida al mar principalmente, ¿no? Perfecto, entonces, sigamos. No obstante, pues el empresariado colombiano debió enfrentar duras limitaciones estructurales a lo largo del siglo XIX, pues el país tenía un mercado interno débil, fragmentado, se encontraba débilmente articulado al comercio mundial, el mercado de capitales era limitado, las empresas no cotizaban en bolsa, ya existía la bolsa de Nueva York, ya existían pues, otras bolsas mundiales, pero nuestras empresas estaban, digamos, en este momento relegadas de ese tipo de mercado de capitales. Los avances en infraestructura se desarrollaron orientados al comercio exterior y no al mercado interno, lo cual dejaba al mercado interno en condiciones de transporte muy precarias. Muchas de las infraestructuras de los países desarrollados se generaron en finales del siglo XIX, principios del año 20, el siglo XX. Por ejemplo, Venezuela, no sé si tú has tenido la oportunidad de conocerlo, pero tiene una infraestructura vial, pero me ha hecho nada que envidiarle a Estados Unidos. La conexión entre ciudades, doble vía, tiene sí, una cosa y unas avanzadas impresionantes. Allá hubo pues un gobierno militar que llamó el señor Pérez Jiménez por allá en los años 40, 50. Y pues, bueno, todo militar que haya generado pues un golpe de Estado, pues tiene algunas cosas buenas y otras pues no tan buenas. Pero entre las cosas buenas fue que hizo un desarrollo, mejor dicho, impresionante de todo lo que es la infraestructura y de interconexión entre ciudades doble vía. Acá todavía estamos, después de, mire, en el año 1990 el presidente Gabriel dijo, no, bienvenidos al futuro, vamos a hacer entonces acá la apertura económica y desde esa época nos estamos preparando. Y hoy día todavía no estamos preparados. no, Hasta ahora, ok, tenemos unas fases, sí, unas pequeñas fases, la famosa Ruta del Sol 1, la 2, la 3, ¿cierto? Pero todavía no tenemos, digamos, pero estamos colgados. exacto, todavía estamos colgados. Acá, digamos, para conectarnos con Medellín, o sea, hay una parte que se utiliza la vía del Sol, pero otro pedazo que es una sola vía llena de curvas, de huecos, no sé qué, para contactarnos con Cali. Hasta ahora están haciendo No, no, o sea, todavía estamos demasiado incipientes. Y eso, como les estaba comentando, pues genera una situación de poca competitividad al Ujú. momento de generar un producto acá al interior o en esta zona y llevarlo pues al mercado exterior, ¿no? El Sí. modelo económico se expresó en lo que el economista José Antonio Campo definió como una lenta y penosa transición al capitalismo.
Bueno, acá por temas de tiempo ya me están diciendo, pues acá pues hay uno, digamos, desarrollo y pues se habla un poquito de los sectores, cómo fue pues el sector agrícola, en qué no se ayudó, en qué nos benefició, lo que le comentaba pues la parte a nivel de los bancos, solo hasta las reformas liberales del medio siglo, dentro de la Constitución de 1863 se puede hablar del surgimiento de la banca privada en Colombia. Y pues mire toda esa cantidad de bancos que existían en esa época. Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Banco Popular, que digamos que son los que pues todavía se mantienen, pero Banco Unión, Banco Internacional, Banco Prendario, Caja de Propiedades, Banco de Antioquia, bueno, ese duró hasta Sí, hace algunos años, Banco Mercantil, Banco Restrepo, Banco de Medellín, Banco Industrial de Manizales, Banco de Oriente, Banco de Vicente Villa, o sea, mire, 41 bancos que nacieron en esa época y de acá se podrán rescatar, no sé, por ahí unos 8 que todavía existe o que hasta hace poco existieron, que de pronto fue generado pues una absorción o una fusión con algún otro banco grande, sí, ¿no? Y pues finalizamos dando un poco a esa lectura de que el banco ejerció su poder y su derecho a emitir billetes pagaderos al portador, siendo en términos generales un modelo entre los 1881 y 1884. Entonces eso generó pues una situación de inflación muy fuerte. El gobierno necesitaba plata, pues produzca billete. La parte privada bueno, necesitaba dinero para financiar, haga billete. Entonces había pensaron que mucho esa billete. fuera la solución. Claro, entonces hasta ahí que después se ideó y fue la creación del Banco Central o el Banco de la República, ¿no? Entonces, acá pues dejamos esto, ya está pues subido en el aula para que por favor lo leamos y lo Profe, complementemos. Sí, señor, cuenta. yo tengo pues una preguntita con respecto, pues yo estaba realizando la actividad 2, ¿sí? Sí, Donde dice que pues, es realizar un ensayo crítico pues a base de las lecturas. Ujú, de la lectura, ¿sí? ujú. Entonces, pues, o sea, la actividad como tal es pues el ensayo, ¿cierto? Exacto, es un ensayo. Recordemos que un ensayo es un juicio crítico. De acuerdo que tú leíste, lo que tú averiguaste, lo que tú investigaste. Ah, bueno, entonces, ¿cómo consideras entonces que era esa industria y cómo Eso, era pues esa situación de Colombia a nivel económico desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque pues básicamente? ahí habla de que pues es de más o menos da las fechas de 1945 al 86, ¿sí? Ujú. Todo está, entonces sencillamente pues como tal es el ensayo, ¿cierto? ¿Qué es el ensayo nomás? Ujú. Listo, profe. Es el Y ensayo. Eso es obviamente, para entregar el día martes, ¿no? Martes 31 de mayo. Ahí está el listo, profe. espacio correspondiente Y, y por eso y dejamos ya seguiríamos con la actividad número 3 que es el quiz. el quiz, que lo dejamos entre el 6 y el 7, ¿cierto? Pues para no darles Listo, profe. un espacio tan cerrado. En Listo, cualquiera de esos días, tanto el 6 o el 7, hay que destinar 30 minutos, pero bien concentrados listo, para poder entonces hacer el desarrollo del quiz. Y pues las preguntas van a ser de las lecturas que están ahí en el aula. listo, profe. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. No, profe, pues básicamente era eso, pues porque pues yo lo que le digo, yo en la tutoría pasada, pues yo no había podido estar. Uh -huh. Entonces, pues el que me dio la información fue Kenny, y pues obviamente pues yo miré la grabación. Entonces, pues yo estoy trabajando, pues obviamente es en el ensayo. Estoy haciendo el ensayo, Perfecto, porque claro que sí. pues a mí me causó curiosidad de que pues obviamente en el aula, pues dice que nosotros debemos colocarle un título llamativo a ese ensayo, Uh ¿cierto? -huh. Y pues obviamente pues a mí me causó curiosidad inclusive ese, y más con el tema del capitalismo. Entonces pues obviamente pues me causó como esa curiosidad de decir, bueno, capitalismo hasta qué punto fue bueno y hasta qué punto fue Uh -huh. pues malo, ¿sí? Lo que, Entonces por ejemplo, pues, ahorita te comenté de los dictadores. exacto, Por ejemplo, Pinochet. No, listo, pues una situación bárbara, mató gente, pero el desarrollo de Chile se lo debe gracias a Pinochet. exacto. ¿Cierto? Entonces, cosas Entonces, malas, sí, una porquería, alguien, pues, no sé qué, pero tampoco ha sido todo malo. Entonces, uno sí, tiene que siempre mirar, ser ecuánime. Los toros, entonces, lo justo, que se hizo bien, que no se hizo tan bien. Y pues, de pues ahí ves. yo, por ejemplo, por mi parte, pues le voy ahí como un adelantico a lo que dice. Pues yo inclusive en el título de mi ensayo yo le coloqué así, capitalismo, y hice un signo de pregunta y coloqué trampolín o yugo.
Uy, excelente, excelente. Porque Mire, pues hay que verlo desde las dos perspectivas. O claro, sea, puede si ser un sirvió impulso o por otro lado, mira. como un impulso Ujú. o fue el yugo que Uy, excelente impuesto, título. ¿sí? O Excelente sea, título, César, perfecto. entonces, pues ahí estoy trabajando en eso, profe, entonces, pues si Dios lo permite, pues Claro que sí. Y recordemos que por el foro de novedades, si tienen alguna otra pregunta adicional, ustedes me la listo. contemplan ahí y con mucho gusto, pues yo estoy O pues, sea, yo pendiente. cualquier cosa, pues me comunicaría pues por el aula, ¿sí? Sí, claro, por Cualquier el cosa, aula, por el aula. Entonces, eso. exacto, ahí creo que hay una parte de mensajes, pero no sé si está funcionando. Si no, pues por la parte de novedades. Entonces, en foro de dudas, yo dejo pues el material, Ah, por esta foro de dudas. presentación, todo. No, las presentaciones y eso yo lo dejo por foro de dudas. Y en Ah, ok. novedades, ya las preguntas que tú tengas o de pronto yo tenga que Ah, listo, informar profe. algo, pues para que Perfecto. no se crucen los canales. Entonces, Listo, pues profe. voy a dejar entonces ya de grabar pantalla, profesora Yudeli. Sí, señor, listo, profe. Muchas gracias, muy amable. Listo. Entonces, pues César, un placer. Bueno, profe, lo mismo, fue un placer haberlo conocido. Igualmente, entonces pues ya saben dónde queda pues de todo, la grabación, y pues nos Sí, veremos señor. entonces el próximo jueves si Dios lo permite. Listo, profe, bueno.